Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa La historia que quiero vivir. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí transmitiendo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM en la Ciudad de México, en algunas partes de nuestro país, en los Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico y en todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Hoy, hoy es un programa especial grabado. Estamos grabando en virtud de que sábado 19 de noviembre estamos en un puente de estos patrios maravillosos que nuestros ingenieros en fiestas cívicas nos construyen y nos han regalado 3 hermosos días para poder disfrutar y pasear. Y yo, debo confesarles, me encuentro disfrutando del hermosísimo puerto de Veracruz. Desde acá estoy, aquí los saludo. Al rato contestaré sus amables mensajes y comunicaciones que siempre nos hacen llegar, ya sea al correo villalpandohistoriador@gmail.com o al Facebook Villalpando en Historia. Estaré atento y les prometo que las respondo en un momento más. En este día, pues repito, de pre-asueto. Y como la bendita revolución cayó en domingo, no digo la de mañana, 20 de noviembre, sino la de 1910, fíjense, fue domingo también, pero a las 6 de la tarde cuando se inicia, esta vez por efecto de nuestras leyes en materia cívica y festiva, pues tenemos el lunes 21 para celebrar la Revolución Mexicana. Así que, ¡viva la Revolución! Pero bueno, estamos con un tema que despertó gran interés la semana anterior y que seguramente pues se mantiene así porque la realidad pues ya nos alcanzó y resulta ser que el señor Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, pues es quien nos va a gobernar, pésele a quien le pese, no importa los llantos, no importa las manifestaciones, no importa las mentadas, no importa los insultos que le demos o le den, pues este señor va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y decía yo hace 8 días que esta actitud en la cual él expresó su desprecio infinidad de veces sobre México y los mexicanos, no es algo novedoso y que no tiene por qué sorprendernos. Nuestra historia está llena de momentos así, en los cuales justamente ese convidado de piedra, ese vecino perpetuo que tenemos, los Estados Unidos de América, sus gobernantes en muchas, pero muchas ocasiones han dicho lo mismo o peor. Y sobre todo han hecho cosas también de manera directa en contra de México. No es sorpresa. Lo único quizás es que las redes sociales, los medios de comunicación, la forma masiva que tenemos hoy de entender y de enterarnos de lo que sucede en todas partes inmediatamente causó una ebullición desde el momento en que se lanzó a la campaña, pero ya desde aquel entonces, los que lo recuerden, yo les comentaba que era lo mismo de siempre, que este hombre pues tenía simplemente la mentalidad que tienen aquellos que a lo largo de la historia de los Estados Unidos la han gobernado y que en términos para historiadores se llama el destino manifiesto. Esta idea de superioridad norteamericana, esta idea de raza, de ser mejores, de tener pues todo una especie de una bendición divina de la providencia que les ha confiado la misión de poblar y gobernar al continente. Hace 8 días platicábamos ya de los primeros presidentes que habían tenido de manera directa ya un contacto con entonces la Nueva España y con el México independiente, principiando por Thomas Jefferson. También hablamos de James Madison, también hablamos y empezamos a hablar en realidad de James Monroe, y ahí fue donde nos habíamos quedado. Decíamos que Monroe, además de formular la famosa doctrina de América para los americanos, también hizo algo más. Es el primero que envía un embajador que actúa de manera deliberadamente intrigante en nuestro país. El personaje siniestro y famosísimo Joel R. Poinsett, inaugurando una tradición norteamericana en la cual los embajadores, sus embajadores que vienen a acreditarse ante el gobierno mexicano, vienen también con el encargo de crear problemas. Así de sencillo y de claro. Y Poinsett inició. Imagínense ustedes que cuando presenta cartas credenciales al emperador Agustín Iturbide,
lo primero que le hace después de saludarlo es decirle que su gobierno, el gobierno del presidente James Monroe, estaría interesado en pactar con México un tratado de límites que fuese más conveniente y ventajoso para ambas naciones. E Iturbide, junto con su ministro de Relaciones Exteriores, el famoso conservador Lucas Alamán, le pregunta, bueno, ¿cuál sería su propuesta, señor embajador Poinsett, o señor agente o ministro plenipotenciario, como era su cargo específico? Y Poinsett respondió, muy sencillo, miren, nosotros como ya tenemos Texas, como ya tenemos la Florida, como ya tenemos Luisiana, pues ahora quisiéramos Texas, quisiéramos también Nuevo México, Arizona y California, porque son territorios que ustedes con trabajos han podido poblar y esto pues nos convendría a más naciones. A ustedes quitamos un peso encima y nosotros ganamos territorio, eso sí, para hacer crecer nuestra economía y nuestra forma de vida. Eso era lo ventajoso para Poinsett. Ese era el encargo que le había confiado el presidente Monroe y por lo tanto Iturbide y Lucas Alamán simplemente casi lo echaron del Palacio Imperial de México, hoy nuestro Palacio Nacional. Y Poinsett pues tuvo que retirar, se va a ir a Veracruz y desde allá va a organizar en buena medida el levantamiento en contra de Iturbide, al cual va a ver caer, y regresará años después, ya como embajador, ante el gobierno del presidente Guadalupe Victoria. Cambia presidente de Estados Unidos y va a llegar a la Casa Blanca John Quincy Adams. Este es un hombre muy peculiar porque es un diplomático de carrera, que fíjense, es hijo del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. La tradición de que allá las familias se suceden en el gobierno viene desde esta época. Un presidente y al cabo de algunos años su hijo también es presidente. Lo único que se rompió es que el presidente no pudo dejar a su esposa, pero de que a las familias les gusta gobernar, les gusta. Si no, imaginen o piensen en los Bush, Bush padre o Bush hijo, lo cual ya se había pues repetido antes, o más bien antes había originado esta tradición con los Adams. Bueno, John Quincy Adams, que va a gobernar de 1825 a 1829, nada más un cuatrienio, va a ser decisivo en nuestra vida porque actúa de manera subrepticia, tramposona, diría yo. Todo lo deja en manos de sus operadores, en este caso el embajador Poinsett, con una misión muy clara. Poinsett viene a obtener ese tratado que no ha conseguido, pero para conseguirlo más adelante, se propone desestabilizar al país. ¿Cómo lo hace? Bueno, jugando a la política. Poinsett trae a México la famosísima logia masónica yorquina, que se va a traducir en la fundación de un partido político, el Partido Federalista, que va también a actuar en política y va inclusive a causarle problemas al presidente Guadalupe Victoria, que va a postular a un candidato a la presidencia, al famosísimo don Vicente Guerrero, que se presta para estos enjuagues, y cuando Guerrero pierda, cuando Guerrero no alcance la presidencia, los yorquinos van a organizar un movimiento para deponer al presidente legal electo, Manuel Gómez Pedraza, y para imponer a Vicente Guerrero. Hay una espantosa carta de Guerrero a Poinsett en la que le dice, Señor mío, y al final, soy siervo suyo y beso sus manos. Bueno, estaba el pobre de don Vicente entregado absolutamente a Poinsett, que se había convertido en el amo de la política, pero al cual fue necesario expulsar, porque estaba causando demasiada desazón y problemas, y el gobierno mexicano no le quedó más remedio que pedir su retiro, pero ya había sembrado la semillita de la esquizofrenia política, y el primer reclamo electoral en este país lo van a protagonizar Guerrero y los federalistas, auspiciados, amparados por Joel R. Poinsett. Y con otro personaje más que ahí mismo está con ellos,
el famoso Lorenzo de Zavala, un hombre que había ido a Estados Unidos, y le pasó lo mismo que a muchos mexicanos que van para allá. Quedan verdaderamente impresionados, enamorados de ese país, y vienen regresando a México y dicen, ojalá fuéramos como los Estados Unidos. Allá tienen instituciones muy sabias, allá son demócratas, allá son felices. Tan es así que el propio Lorenzo Zavala, que se convierte en diputado, es el autor del prólogo o preámbulo a la Constitución mexicana de 1824, años antes, que si ustedes lo leen, se van a ir de espaldas. Nuestros diputados constituyentes diciendo que querían ser como los Estados Unidos, igual de felices. Nos sorprende que hoy un presidente electo norteamericano nos maltrate. Bueno, hace casi 200 años nuestros diputados constituyentes escribieron y firmaron que querían ser como los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Es una historia recurrente de ida y vuelta, porque hoy hay mexicanos que también quisieran ser como ellos, y al mismo tiempo ellos nos siguen tratando como nos trataron hace 200 años. Así de fácil es la historia en esta que nunca acaba, en este cuento de hadas precioso y de monstruos que es México, Estados Unidos. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, en este segundo segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir, cuando estamos hablando de los presidentes de los Estados Unidos de América y México, en un programa, como ya lo avisé, grabado por virtud del Puente Patrio con motivo de la Revolución Mexicana que yo, en lo particular, estoy celebrando en el puerto de Veracruz, visitando aquí a mis amigos y, por supuesto, habiendo visitado ya el hermosísimo, que les recomiendo, Museo Naval, que está ubicado en lo que era antes la Escuela Naval de Veracruz, la Escuela Naval Militar, el edificio antiguo que sufrió el bombardeo por parte de los norteamericanos, valga la redundancia, el tema que estamos platicando en 1914. Bueno, pues aquí ya lo visité, está hermosísimo el museo, y ahora por supuesto pues paseando por el malecón, por los puestitos, por todas las chucherías que venden por aquí entre conchitas y gorritos de marinero, pero disfrutando de este hermosísimo lugar de nuestro país que yo tanto amo. Así que estamos en Puente y dejamos el programa hoy grabado, pero aquí seguimos narrando esta historia. Historia tremenda, ¿eh? Decía yo hace un momento que finalmente los Estados Unidos se habían convertido en un modelo para muchos mexicanos. Tan es así que decidimos hasta copiar partidos políticos como ellos lo tenían, una constitución que está inspirada en ellos y lo dice clara y directamente, y pues era notoria la presencia del primer embajador Joel R. Poinsett, que traía claras instrucciones del presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. Adams, de esta manera, así semiclandestina, a través de su embajador, operó en contra de México, pero pasa la historia porque tiene una frase que es verdaderamente terrible, porque en uno de sus informes a su Congreso va a decir que su misión era que los países de la antigua España, México sobre todo, que es el vecino directo, pudiese en algún momento tener y contar con los mismos principios políticos de la libertad y de la democracia como la de los Estados Unidos, con los mismos sistemas de valores cívicos y religiosos fundados en la religión puritano-calvinista, que era la predominante entonces en los Estados Unidos, y con la idea muy clara de que el progreso económico pues es parte de la meta fundamental de todo ser humano y de toda nación, según ellos, porque Dios premia a aquel que le va bien en la vida económicamente, porque eso demuestra que su trabajo es fructífero. Así lo piensan ellos. El tiempo es oro, recuerden. Time is money. Todo para ellos es negocio y dineros. Y esto pues es lo que hace el presidente John Quincy Adams, que repito, no hace más allá que esto, enviar al embajador, pues iniciando esa tradición de los embajadores metiches y peleoneros, que repito, han sido varios en nuestra historia, que vienen a ese fin, a crear desconcierto y a crear pasiones y a provocar problemas. Llegará después el presidente Andrew Jackson,
Él va a gobernar Estados Unidos de 1829 a 1837. Y él sí tiene una participación activa verdaderamente determinante en lo que va a pasar en los acontecimientos siguientes. Para empezar, él es un héroe norteamericano militar. Combatió en Nueva Orleans en 1812 cuando los ingleses atacaron la ciudad y él la defendió y logró vencerlos. Es después el conquistador de la Florida, que ya se había colado a la península, a esa península, y poco a poco pues fue matando a los indígenas de los españoles que se encontró, obligando a España a negociar y a capitular y a entregarla. Y va a llegar, por supuesto, a ser presidente de los Estados Unidos de América, y va de inmediato a impulsar, fíjense qué interesante, amigos, la infiltración de colonos norteamericanos en Texas, haciéndose pasar porque se habían nacionalizado mexicanos, para que, llegado el momento, apoyaran la invasión de voluntarios, piratas por supuesto, que al mando de un amigo suyo, Samuel Houston, van a irrumpir en Texas para pelear por su independencia, en contra de México, por supuesto. Esto va a ser posible gracias a que el escenario, a que las vituallas, el armamento, el reclutamiento es posible porque tienen el beneplácito del presidente de los Estados Unidos de América, Andrew Jackson. Y así sucede. Los colonos, como sabemos, al mando de Stephen Austin, se van infiltrando, se van estableciendo en el territorio tejano, que era mexicano, recordemos eso, y Texas escribía con J. Y poco a poco, bueno, fue aumentando la población de origen estadounidense, hasta sobrepasar la poca población que había de origen mexicano, antiguos novohispanos. Y va a llegar el momento cuando, con un pretexto pueril de que México va a cambiar de constitución, los tejanos se alcen en armas, lleguen miles de voluntarios al mando de Samuel Houston, que vienen a pelear por la libertad, ya sabemos, claro, con sus esclavos, pero vienen por la libertad, y con esto pues logren derrotar al ejército mexicano que, torpemente dirigido por Antonio López de Santana, presidente de México, fue a combatirlos. Todo esto sucede gracias al auspicio de Andrew Jackson. Es un presidente directamente intervencionista. Él sí actúa de manera abierta y clara, promoviendo la invasión de los colonos, apoyando después a los voluntarios que dizque vienen a pelear por la libertad. Amigo personal de Houston, a quien por supuesto después va a ser gobernador de Texas y más adelante senador por Texas, cuando Texas sea incorporada. Pero además también, y como prueba de que él era el que orquestaba esta función de la invasión y la adquisición de Texas, cuando Santana cae prisionero en aquella famosa batalla de San Jacinto, cuando se quedó dormido y los voluntarios tejanos lo sorprendieron, una vez que lo capturaron, Samuel Houston, sabiendo que finalmente no se mandaba solo, como decimos en México, decidió enviar a Antonio López de Santana con su mero patrón y jefe, y lo mandó prisionero a la ciudad de Washington a entrevistarse con el presidente Andrew Jackson. Y entonces sucede algo increíble. Es la primera entrevista, forzada por supuesto, entre un presidente norteamericano y un presidente mexicano, entre Andrew Jackson, que recibe en la Casa Blanca a Antonio López Santana, que técnicamente no es presidente en funciones, es presidente con licencia, pero él se ostenta como presidente, pues se trata de salvar la vida. Ya saben que es mexicano y esto pues es lo más importante, pues salir bien. Y en una entrevista en la cual el único protagonista, o testigo más bien, perdón, el único testigo es el intérprete traductor que acompañaba a Santana, que al mismo tiempo era su secretario particular y que responde al nombre en ese momento del coronel Juan Nepomuceno Almonte. Sí, el hijo de Morelos, el mismísimo hijo del siervo de la nación, fungía en esos días como secretario particular de Antonio López Santana. Sabía inglés, recuerda amigos, lo platiqué en el programa anterior.
Había vivido en Estados Unidos casi 10 años, desde 1814 que lo había enviado su papá a Filadelfia, hasta 1824 que regresó y se convirtió primero en ayudante del presidente Guadalupe Victoria, y había estudiado lo que hoy sería la secundaria y el bachillerato en Filadelfia y hablaba un perfecto inglés. ¿Qué pasó en esa entrevista? Nadie lo sabe. Guardaron el secreto ambos presidentes, ni Jackson dijo nada, ni Santana dijo nada, y el traductor, Almonte, también se cayó y se guardó el secreto hasta su tumba. Es probable, según algunos sospechan, que allí se hubiese fraguado, dicen quienes odian a Santana, la traición del 47 10 años después. A lo mejor sí. Es más probable, pienso yo, que Santana, como era de astuto y Jackson también, pues dos tigres no se arañan y se han de ver nada más fintado y seguramente no dijeron nada trascendente. Esta es mi impresión. Pero en realidad no sabemos qué pudo haber pasado. Lo único cierto es que después de eso, que ya de por sí sí era una humillación, llevar prisionero a un presidente mexicano a Washington, Jackson se quiso portar magnánimo y liberó a Santana y lo mandó directito en un barco de guerra norteamericano hasta el puerto de Veracruz. Pero Jackson pues había cumplido con su papel en esta historia triste de ser él en realidad el promotor de que Texas se perdiese para México y años después formara parte ya de un estado más de los Estados Unidos de América. Los siguientes presidentes, Martin Van Buren, William Henry Harrison, que este no importa porque se murió en un mes. Fíjense, tomó posesión, le hacía tanto frío que se descuidó, no llevaba abrigo y ¡paz! Que se muere de pulmonía. Hay dos casos así en Estados Unidos que les da pulmonía al morirse. Bueno, eso dicen, pulmonía, ya saben que allá los presidentes sí se mueren en ejercicio. Aquí no, pero allá sí. Bueno, dos se murieron de pulmonía, uno de ellos William Henry Harrison y John Tiller el otro. Pero Martin Van Buren y John Tiller son importantes porque ellos que gobiernan entre 1837 y 1845, pues no hacen en realidad mucho, ni por mejorar ni por empeorar la relación, pero son quienes protegen a Texas. La mantienen fictamente, jugando un poquito a la fascinación, a la imaginación, como una república independiente, pero en realidad es una república dependiente ya de los Estados Unidos. Porque será hasta el siguiente presidente cuando las cosas cambien. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, en este tercer segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir, en un programa grabado en virtud del Puente Patrio Revolucionario y que además estamos tratando el tema de los presidentes de los Estados Unidos y México. Tema importante, y además quisiera yo abundar un poco en eso, porque, como decía el gran historiador José Fuentes Mares, ellos nunca van a cambiar. Y son nuestro convidado de piedra en toda nuestra vida como nación. Están ahí presentes y allí estarán siempre. También dice Fuentes Mares, como lo dice también Lucas Alamán, que en realidad es un milagro el que México haya sobrevivido a los Estados Unidos. Un milagro explicable por el desprecio y racismo de ellos. Ahorita empezaremos a platicar ya de uno de los presidentes que han tenido más importancia en cuanto a la relación, como dicen hoy, bilateral entre los dos países y que justamente nos despreciaba tanto que despreció conquistar todo México porque no quería llevarse lo que él llamó las razas híbridas a su país. O sea, estos espantosos mestizos, indios, mulatos y demás. Pero bueno, estamos, por supuesto, hablando ya del presidente James Knox Polk. El presidente Polk. Él va a gobernar a partir del año 1845 hasta 1849, un solo periodo, pero es un periodo de 4 años verdaderamente intenso, complejo, importantísimo, porque en él se va literalmente a decidir el destino de México en su relación con los Estados Unidos. A partir de Polk somos las víctimas siempre. ¿Por qué? Porque nos dejó eso que se llama el trauma del 47.
el que perdimos con ellos, el que perdimos la guerra, el que nos quitaron, sí, nos quitaron la mitad del territorio, y el que no fuimos capaces de defender lo nuestro, ni tuvimos tampoco ningún sentido del civismo, y menos del patriotismo. Ya hemos platicado otras veces, pero imagínense, amigos, que estamos en plena guerra y aquí los partidos políticos se pelean entre sí. ¿Suena contemporáneo? No, es viejísimo. Si ese es el grave problema. En el artículo que publiqué hace algunas semanas en el Facebook justamente sobre la elección de Donald Trump, decía yo que el problema no es que ellos piensen de nosotros y digan de nosotros y hagan contra nosotros lo que quieran. El problema es que siempre perdemos porque siempre nos han encontrado desunidos en nuestras discordias internas, soñando con cosas fascinantes e imaginarias, pero siempre, siempre unos contra otros. Y esto es lo más normal, de lo cual ellos, además de su fuerza y de sus avances tecnológicos e industriales, han aprovechado para vencernos. A veces solo se requiere un empujoncito porque los mexicanos que se están peleando entre sí se caen solos. Así de sencillo, ¿eh? Y esto pasa hoy, pero pasaba también en aquellos años en que James Polk es el presidente de los Estados Unidos de América. Desde su campaña presidencial, para que vean ustedes que lo de Trump no es novedoso, anunció que sus objetivos como presidente serían, primero, incorporar Texas a los Estados Unidos como un estado más, lo cual hizo, por supuesto, con el berrinche del gobierno mexicano que rompió relaciones. Pero segundo, claramente anunció que quería más territorio de México para ensanchar el dominio de los Estados Unidos. Se hizo una gran campaña en los periódicos de aquel tiempo, era el único medio de comunicación, en donde todas sus amistades, todos sus corifeos, sus partidarios, decían barbaridad y media contra México. Una nación de viciosos, una nación de menesterosos, una nación que había heredado lo peor de las dos razas que le habían dado origen, la india y la española. En lugar de que obtuviésemos lo bueno de ambas dos, según Estados Unidos, heredamos lo peor de las dos. Éramos flojos, borrachos, pendencieros, egoístas. Y dije éramos, porque así nos veían ellos. ¿O así nos seguimos viendo ahora? Y resulta ser que para ellos tenían el mandato divino de llevar la verdad a esas naciones, como dicen ellos, para librarlas de la falsa religión católica y traer la luz de la verdad evangélica que ellos predicaban. De veras lo tomaban como una misión al 100%, que van a ser los mismos argumentos que va a utilizar después, muchos años después, George Bush para invadir Irak, Afganistán y todas estas naciones allá en Asia. Los mismos argumentos que no han cambiado. Bueno, Polk gana la elección sorprendentemente, por supuesto. Nadie lo esperaba, era un barbaján, ¿verdad? Pues ganó. Ganó con estos argumentos en contra justamente de México, a favor del crecimiento de los Estados Unidos, porque el tema mexicano les es muy grato. Muy, muy grato. Siempre es el enemigo fácil a vencer. No hay nada más delicioso que para un supremacista blanco del Ku Klux Klan que mostrar su superioridad sobre un mexicano mestizo o indígena. Nada hay más fascinante para ellos que eso, ¿eh? Y lo ha sido siempre. Y Polk aprovechó esta circunstancia para crear esta imagen de que sería él el que arrebataría a México territorio para crecer, y lo apoyaron y ganó. Y a los hechos, lo primero que hizo fue, como ya lo dije hace un momento, incorporar a Texas como un estado más de la Unión Americana y después buscar el casus belli, es decir, el pretexto para la guerra. En ese momento, México no reconoce la independencia de Texas, pero ellos no les importó un comino esto, la adquieren y de inmediato mandan al ejército de los Estados Unidos a Texas.
México tiene que aguantarse, pero hay un problema por los límites, porque la antigua Texas tiene como límite de Tamaulipas, entonces, al río Nueces, y los norteamericanos creen que el límite es el río Bravo, que es el que finalmente se quedó, que es más al sur. Ahí andaban sus soldados patrullando, hasta que un buen día se toparon con una patrulla también de soldados mexicanos de caballería, en la que, cosa rara, los mexicanos salieron vencedores, mataron a 3, 4 gringos ahí en el combate ese pequeño, y de inmediato el presidente Polk, cuando se entera, sabe que eso es lo que necesita. Ese es su pretexto, su casus belli, como dicen los elegantes. De inmediato fue al Congreso de los Estados Unidos y pidió la declaración de guerra en contra de México. Escuchen, amigos, porque sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano. Nos acusó de haber invadido su territorio, Texas, que México no reconocía como si fuera tal, pero que tenía un límite antiguo que era el río Nueces, y los norteamericanos andaban más abajo del río, en el río Bravo. Y nos acusó de haberlos invadido, y por supuesto los diputados senadores norteamericanos dijeron, sí, guerra a México. ¿Por qué? Porque ya todos estaban perfectamente bien fanatizados por las ideas del tiempo, que eran acabar con México para ganar y adquirir más territorio. Así que tenía el pretexto diciendo que habían derramado sangre norteamericana en territorio norteamericano, esos mexicanos malvados, y de inmediato ordena la invasión y el ataque. Y el ataque lo va a conducir, como ya platiqué hace 8 días, pues un general de nombre Zacarías o Zachary Taylor, que va a ganar consecutivamente varias batallas. La de Resaca de la Palma, la de Monterrey, va a ganar también en Angostura, por poco pierde, pero ganó finalmente, y este hombre se va a convertir en el gran héroe norteamericano, porque bajo sus mandos, bajo sus tropas, se va a conquistar no solamente las victorias militares, sino también sus hombres van a extenderse justamente hacia donde querían, hacia Arizona, hacia Nuevo México, hacia California, y sus tropas son las que ocupan estos territorios, y los mexicanos poquita resistencia por ahí, en alguno que otro lugar hacen en Santa Fe, otro por ahí resiste también en San Francisco, California, en San Diego, pero los hacen picadillo pronto, y este hombre se convierte en el gran héroe de guerra, porque cumpliendo las órdenes de su presidente Polk, es el que conquista México. Ya a Scott le toca la otra parte, que es rematarnos, por lo cual, pues bajo las órdenes también del propio presidente, va a invadir México en Veracruz. Como ustedes saben, pues se va a trasladar a la Ciudad de México, venciendo en el propio puerto, venciendo más adelante en otra serie de batallas, hasta que llega a la Ciudad de México, la conquista y pone la bandera de su país en Palacio Nacional, obligándonos a negociar. Y esta es otra gran victoria del presidente Polk. Envió a su negociador y obtuvo la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, por medio del cual México cedió a los Estados Unidos 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, a cambio de una indemnización de $10 millones, que nos sirvió de mucho, porque en ese momento pues, venía siempre a paliar la caótica y siempre faltante de dinero Hacienda Pública Mexicana. Pero bueno, es el precio de la dignidad, supongo. Pero entonces, pues, Polk se convierte en el gran héroe nacional porque consigue ensanchar el territorio de los Estados Unidos a costa de México en una guerra que además les va a servir a ellos de entrenamiento para su pericia militar, y consigue pues ganar lo que quiere. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este último segmento del día de hoy del programa grabado que estamos haciendo en este puente, hoy sábado 19 de noviembre, mañana día de la Revolución, y el lunes, bendita Revolución, que nos regala un día de asueto para descansar. Así que hay que aprovecharlo y pasear por México, como yo sí lo estoy haciendo, porque pues, este país es hermosísimo y hay lugares a los cuales yo amo profundamente. Estoy aquí con mi familia en el puerto de Veracruz. Pero bueno, decíamos que el gran presidente que se viste de gloria por haber logrado crecer el territorio norteamericano a costa de México, luego de una feroz campaña, no militar, en la prensa, en los medios de comunicación, una campaña ideologizante, fanatizante, para demostrar que los mexicanos eran justamente de lo peor,
que ellos tenían la supremacía por ser blancos y por ser puritano-calvinistas, porque nosotros éramos verdaderamente abominables por ser católicos y flojos, por ser borrachos y pendencieros, pero sobre todo por estar siempre desunidos, lo cual es muy bonito porque en plena guerra, como sabemos, no es el caso platicarlo, pero recuerden ustedes que estamos combatiendo en el norte cuando los porcos se rebelan, cambiamos de gobierno, los generales se pelean entre sí. Total, somos, en ese aspecto tienen razón ellos, de lo peor, ¿eh? Siempre nos han sorprendido con los dedos en la puerta cuando estamos peleándonos unos contra otros. Y además de su poderío económico, tecnológico, industrial, si eso le añaden ustedes el sazón de nuestras peleas entre nosotros mismos, pues ahí tienen la explicación de por qué siempre perdemos. Fíjense, cuando terminó esta guerra del 47, cuando Polk salió vencedor, cuando los mexicanos tienen que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo para medio sobrevivir, un mexicano muy famoso, don José Fernando Ramírez, que era un escritor e historiador muy prolífico, y escribió un artículo en el periódico: bueno, finalmente ya terminó la guerra. Todo, todo, todo lo perdimos en ella, menos el honor. Porque el honor ya lo habíamos perdido antes. Esto es maravilloso, es una frase fabulosa. Pero claro, salimos de esta guerra y lo único que nos quedaron fueron, con todo respeto lo digo, los niños héroes. Eso sí, qué héroes tenemos porque mueren por la patria. Los norteamericanos dieron una lección tremenda. Fíjense que ellos, en su concepción militar, por ejemplo, ustedes recuerdan a ese soldadote de la Segunda Guerra Mundial, George Patton, que tiene una frase muy bonita en los manualitos que escribió, porque esos escriben manuales de guerra, y dice que en las guerras no se trata de que alguien muera por su patria, se trata de que los otros mueran por la suya. Y esto pues, nos toca a nosotros aplicarlo, porque aquí siempre morimos por la patria, mientras ellos pues, nos mataban para que muriéramos por la nuestra. Eso sí, muy contentos Juan Escutia, Agustín Melgar y todos ellos, que es lo más digno que tenemos, y es lo único rescatable, y es lo que nos sirvió de consuelo: morir por la patria. Siempre las perdemos todas con ellos. Y claro, ganarles en el fútbol creen que es la odisea máxima, y entonces, bueno, se desgañitan felicitándose, y bueno, qué gozo haberle ganado en fútbol a Estados Unidos. Ojalá algún día le ganemos en otras materias, ¿verdad? Digamos en matemáticas o en alguna otra cuestión más importante. Pero bueno, así nos pasa. El siguiente presidente va a ser Zachary Taylor. No hace nada contra México, en realidad México no puede ni defenderse, ni podría haber hecho absolutamente nada. Se muere pronto porque estaba enfermo, pero pues es un héroe de guerra, al igual que su sucesor Millard Fillmore, que tampoco se ocupa mucho de México. Ellos apenas están más bien ocupados en poder explorar y poblar todo lo que han encontrado. Con él justamente se despierta la fiebre del oro, cuando descubren en California que hay minas y minas y minas, que los españoles ni siquiera se habían dado cuenta, y los mexicanos tampoco, y resulta ser que pues es un estado riquísimo en minerales auríferos, y pasan cosas muy curiosas porque, amigos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el firmado por órdenes del presidente Polk un par de años antes, establecía que se daba la opción a las familias mexicanas que quisieran quedarse en el territorio ahora de los Estados Unidos, como por ejemplo California, y serían respetados en todos sus derechos, con el consiguiente cambio de nacionalidad. Deberían convertirse en súbditos de los Estados Unidos de América, y hubo mucha gente que sí decidió quedarse. Pues sí, era su casa toda la vida, la casa de sus padres, abuelos, pues ni modo de cambiar de residencia, mejor cambiar de nacionalidad. Además, hay que decirlo con toda claridad, muchos de ellos se quedaron con la esperanza de tener un mejor gobierno. Cosa tan fea, ¿verdad? Porque eso sí, somos muy patrióticos, aunque tengamos un gobierno para llorar. Y en aquel tiempo se sentían exactamente lo mismo. Mejor prefirieron cambiar de gobierno y tener su misma casa de siempre. Pero estos infames norteamericanos no lo respetaron. Pasaban cosas curiosísimas cuando llegaban los famosos gambusinos, que todos hemos visto en los programas de televisión, en la fiebre del oro del 49 y del 50, y descubrían las pepitas de oro y el mineral allí escondido, y se daban cuenta que esa tierra pues, era de un mexicano. Entonces llegaba el gringuito vaquero a decir: oiga, pues le compro la tierra. No, no, si no es menta. Bueno, entonces se la compro a su viuda, señor. Y así de fácil, ¿eh? Así de fácil.
mataron, robaron, engañaron, defraudaron, mintieron y se hicieron con la tierra, aniquilando a los pocos mexicanos que allí quedaban. Digo, siempre quedaron algunos, pues, pero a los que tenían propiedades y tierras se las quitaron. Con todo lo que dijera el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que por supuesto no cumplieron y hasta se quedaron con demás. Por ejemplo, la isla de Coronado sabemos que está en el tratado dentro de México y se la quedaron, pues ni manera de quitárselas. Así nos pasa en estos menesteres. Va a llegar el presidente Franklin Pierce, que gobierna entre 1853 y 1857, y él, que había participado en la guerra y que es sensible al tema mexicano, por supuesto en contra de México, va a pasar todavía tiempo, y ojalá, no sé si vaya a llegar él ahí o no, hasta que un presidente de Estados Unidos hable bien de nosotros, ¿eh? Va a faltar tiempo. Y es también, me adelanto, un veterano de la misma guerra del 47 que vino a pelearla cuando era un jovencito teniente, Ulysses Grant. Cuando llega a ser presidente de Estados Unidos, es el de los pocos que decide no molestar a los vecinos, el que decide no ofender a los mexicanos. La razón, quizá de conciencia y de moral, de su propia moral. En sus memorias, cuando narra el capítulo en el cual él es joven, un muchacho recién salido de la Academia Militar de West Point y viene a México, combate en México, pelea hasta en Chapultepec, dice ahí que no hubo jamás en la historia de la humanidad una guerra más injusta como la que Estados Unidos hizo a México en 1847. Es decir, era un hombre decente, era un hombre con otros principios y valores, y él mismo criticó de injusta la guerra que su país, en la cual él participa como oficial subalterno, nos hace en el 47. Por eso cuando llega presidente, entre 1869 y 1877, ni se mete con nosotros. Así es sencillo. Pero en cambio su antecesor, Franklin Pierce, sí lo hace, y para evitar la guerra le propone al gobierno del presidente Antonio López Santana: oigan, pues me interesa un pedacito ahí de terreno que no consideramos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo porque, pues viéndolo bien, se nos olvidó y lo necesitamos para el ferrocarril. Se llama La Mesilla, está en el Chihuahua en el norte, y queremos pues ampliar el tratado. Y a cambio, pues hay 10 millones de dólares otra vez. ¿Qué prefieren, guerra o dinero? Y Santana, que tonto no era, pues viendo que México estaba para llorar una vez más, viendo que el ejército mexicano no podría hacer nada por impedir esa invasión, viendo que los mexicanos estaban también, es el año en que inicia también el plan de Ayutla, ya no estábamos peleando por el poder acá en el centro, pues qué vamos a andar teniendo ganas de defender un pedazo de desierto. Antonio López Santana decidió venderle al presidente Franklin Pierce el territorio de la Mesilla, y el dinero ingresó, eso sí, a las arcas nacionales. No se lo robó Santana. Pero ellos se quedaron con la Mesilla, nosotros nos quedamos sin ese pedazo que además ni sabíamos para qué servía, y con esto pues va a llegar el siguiente presidente norteamericano, James Buchanan, que va a gobernar de 1857 a 1861. Y ya se dieron cuenta, por supuesto, amigos, estas son las fechas exactas de nuestra guerra de reforma. Y en efecto, el presidente James Buchanan es nuevamente un interventor decidido, políticamente y diplomáticamente, pues con buenas maneras, pero está decidido a obtener algo de México. A él está a punto de estallar la guerra civil norteamericana, faltan pocos años, pero todavía no le importa mucho, lo que él quiere es más y más de México. Y habida cuenta que los mexicanos están peleando entre sí, ¿cómo? ¿En serio? Pues sí, estamos peleando liberales contra conservadores. Los liberales se han refugiado en Veracruz, los conservadores están en la Ciudad de México. Él, que no es nada tonto, le dice a su embajador: oye, pregúntale al gobierno del general Miramón, conservador, si quiere un tratito con nosotros, pactar y pues a ver qué podemos negociar. Y aunque no lo crean, el embajador gringo fue primero a ver a Miramón, de parte de su presidente, y Miramón se puso también muy digno, y pues no, por supuesto, yo soy conservador, y fui niño héroe de Chapultepec y celoso defensor de la patria, y entonces, siguiendo las instrucciones de su presidente, pues se fue a Veracruz a ver a don Benito, donde sí le hicieron caso. Ahí sí le hicieron caso, y hasta firmaron un tratado, que se llama el Tratado McLean-Ocampo.
A cambio de la ayuda norteamericana, porque Estados Unidos envió entonces fusiles, cañones y barcos para derrotar a los conservadores en Antón Lizardo, el gobierno del presidente Juárez y su ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, firmaron aquel famoso tratado, por medio del cual México cedió a los Estados Unidos 3 vías de paso a través de nuestro territorio nacional. Una vía que iría de Matamoros a Mazatlán, otra más pequeñita de Camargo a Guaymas y otra a través del Istmo de Tehuantepec. Pero de esto vamos a platicar más a detalle la semana que entra. Amigas, amigos, por hoy muchas gracias. Seguiremos hablando de este apasionante tema de los presidentes de Estados Unidos y México en la siguiente ocasión. Gracias a Daniela García y a todos ustedes, pásenla muy bien en este puente patrio.